Muy buenos días, muy buenas tardes, comunidad cristiana. Donde quiera que usted se encuentre, allí le envío un gran abrazo en el Señor. Le saluda Daniel Vadillo y es un privilegio una vez más el compartir con usted una palabra de Dios. En el día de hoy estaremos utilizando como punto de partida y fundamento el libro de Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. Nos dice la palabra del Señor. Vino a él un leproso rogándole. Hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Como lema a este podcast, le hemos puesto la adicción a la simpatía. Todos pasamos por momentos de pruebas y lamentos. Según nos dice el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, que en el mundo tendremos aflicción. Todos hemos experimentado momentos amargos y acompañados de un terrible sentir de soledad. Y es parte de nuestro comportamiento humano el querer recibir simpatía de los demás cuando nos hemos sentido vacíos y temerosos del porvenir. En estos casos, tomamos una decisión racional para compartir nuestras vivencias con aquellos más cercanos a nosotros, que al escuchar de nuestra experiencia nos ayudan en el proceso de sanidad emocional. La simpatía es el sentimiento por el cual profesamos de manera natural y espontánea una inclinación afectiva hacia otra persona. Tal nos dice Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 8 al 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Sin embargo, a pesar de que Dios nos llama a ser simpáticos y compasivos, según la rama de la psicología y el comportamiento humano, hay otro tipo de persona que en vez de buscar soluciones a sus circunstancias sensitivas y dificultosas, son adictas para recibir simpatía de los demás. Estos crean escenarios mentales y situaciones negativas que al compartirlas con las demás desean que sus crisis sean precedidas por apoyo emocional, empatía, afinidad y simpatía. En vez de idear un plan de acción para salir de los ámbitos de su depresión y de su crisis, estos optan por amplificar sus inseguridades. El anhelo intenso de recibir atención de los demás les sirve como motivo para no salir de su presente aflicción. La predisposición para querer ser escuchado, el querer ser debidamente atendido y ser aceptado por los demás se convierte en un ciclo insaciable que no puede ser satisfecho. Pero la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no desea que usted se quede en ámbitos cíclicos de anhelar la simpatía de los demás como una adicción para afirmar sus inseguridades
personales, para seguir viviendo esos episodios que hay en su vida, los cuales usted no ha querido confrontar. Ahora bien, todos necesitamos apoyos del uno al otro. Todos necesitamos ser compasivos y misericordiosos. Sin embargo, para ciertos individuos les es difícil el acudir a la única y verdadera fuente espiritual que es Jesucristo, porque se han adaptado a un ecosistema de sentimientos de dolor que les sirve de puente para recibir atención y continua empatía. Hay personas que han hecho la crisis un ámbito familiar porque les facilita la simpatía de los demás. En ocasiones, este patrón de conducta solo adormece momentáneamente el sentir de algún dolor personal, pero no sana la herida ni ofrece algún remedio a la presente situación. Vemos estos casos en aquellos que son adictos a las drogas. Estas personas desean sostener su adicción, pero no quieren salir de sus problemas. Vemos esto en los casos de aquellos que son adictos al alcohol, porque solo desean olvidar sus penas, pero no desean confrontar su situación. Vemos estos casos en aquellos que son adictos a los comportamientos compulsivos, porque prefieren culpar a otros, pero no desean mirarse bien al espejo y admitir que él o ella tiene la culpa de sus propios errores. Este grupo de personas desean simpatía, pero si no se trata la condición espiritual y mental, jamás habrá transformación y renovación en sus vidas. Según los médicos, muchos se adueñan de su crisis porque les ofrece la plataforma de la necesidad de recibir cierta atención. En términos simples, el supuesto problema le facilita una vía para compartir y defender su narrativa. En esta historia de sus vidas, ellos se han convertido en los protagonistas que luchan en contra de todo aquello que desea interrumpir y estorbar su estilo de vida. Amigo mío que me escuchas, no puedes quedarte en los ámbitos de una adicción a la simpatía. Dios quiere hacerte libre en el día de hoy. Por el sacrificio en la cruz del Calvario, Él ha roto toda cadena de su vida y desea que usted ande en la libertad con que Él nos ha hecho libres. Hay creyentes que han pasado por fuertes traumas, pero su narrativa es una de exaltación a Dios y celebran la victoria que el Espíritu Santo les ha otorgado. Estos reconocen que fue por medio de Dios que pudieron sobrepasar los momentos tormentosos, que la fuerza del Nazareno los empoderó para no acostumbrarse a sentirse derrotados. Estos rehúsan meterse al calabozo de un tormento personal y desechan todo sentir de derrota a través de su proceso. No se han vuelto adictos a la simpatía, sino que reconocen que en medio de su proceso hubieron hombres y mujeres de Dios orando por su causa para salir de esa situación, para salir de esa crisis, para salir de ese tormento emocional y espiritual, porque entendían de que su proceso les llevaría a una amplia victoria delante del mundo. Pero lamentablemente hay individuos que les presentan una película a los demás en donde se posicionan equivocadamente como víctimas que no tienen remedio ni escape de sus presentes amarguras.
y en el centro de sus corazones han escrito todas las razones por las cuales necesitan ser atendidos, pero no renovados. Como ejemplo, vemos en la palabra que Daniel fue echado al foso de los leones, pero fue rescatado. Pedro fue encarcelado, pero fue libertado. La mujer del flujo de sangre fue afligida, pero encontró su sanidad. José fue falsamente acusado, pero Dios lo exaltó a la prominencia. Estos hombres y mujeres de Dios no vivieron con la adicción de la simpatía, sino que en medio del horno de fuego, en medio de la tormenta y la prueba, al salir victoriosos, comenzaron de continuo a alabar a Dios. No vivieron en valles de soledad y depresión. No se volvieron adictos a esa simpatía e empatía de los demás, sino que entendieron que el centro de todo era Dios, que les dio la victoria ante sus opresores. Pero lamentablemente, para muchas personas, el recibir simpatía condiciona su vida, de modo que si se ausenta el problema, pierden el sentido de relevancia ante los demás. El peligro que se enfrenta a la persona que es adicta a la simpatía es que no es receptiva a la voz de Dios, quien les quiere facilitar la vía hacia su liberación. Dios no solamente quiere que usted esté libre financieramente, que usted esté libre de enfermedades crónicas en su cuerpo, que esté libre en el mundo para realizar sus sueños y aspiraciones. Dios también desea que usted rompa con toda adicción a la simpatía, que se tenga pena por sí mismo y diga: hoy yo me voy a levantar en el nombre poderoso de Jesús y no dejaré que esta pena y este dolor mental aprisione los sueños que Dios ha puesto en mi corazón. Hoy saldré de la cisterna, saldré de la cárcel, saldré del calabozo más profundo y me posicionaré para glorificar y exaltar el nombre del Señor. En el libro de Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17, nos habla cuando Jesús sana a una mujer en el día de reposo. La palabra de Dios menciona: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Amigo mío, muchas personas están en un lugar físico llamado iglesia, llamado comunidad cristiana. Un lugar también espiritual llamado el cuerpo de Cristo. Sin embargo, llevan años con un espíritu de encorvamiento, con una condición donde las personas ven la crisis y la necesidad y comienzan a interactuar con esa persona y a relacionarse por medio de la empatía y la simpatía. De modo que muchos equivocadamente encuentran refugio en la consolación de los demás. Pero Jesús no entró en la sinagoga en el día de reposo para simplemente entrar en un patrón normal. Él vino allí para salvar y sanar a esta mujer de su dolencia. Por 18 años ella estaba afligida y atormentada por este espíritu de enfermedad. Pero Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. De modo que a través de este podcast,
Todo aquel que me está escuchando que lleva tiempo sufriendo con un espíritu de pena, con un espíritu de que todo me va mal, con una necesidad adictiva a la simpatía, Dios viene a decirte a través de este podcast que Él te ha libertado y te ha fortalecido. No tienes que esconderte en la cueva emocional como solías hacerlo. No tienes que huir ante tus adversarios. No tienes que buscar razones o excusas para tu crisis y tu dolor. Simplemente tienes que posicionarte a los pies de Jesús y Él te traerá vida y libertad sin igual. Vengo a decirle a través de este podcast la necesidad crónica de muchos creyentes es que se vuelven dependientes al autosabotaje, en donde firmemente aceptan sus limitaciones y afirman sus creencias sobre todo aquello que les impide ser libres de la necesidad de la simpatía emocional. En el libro de Juan capítulo 8, versículo 36 nos da una verdad bíblica. Nos relata diciendo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En Salmos capítulo 9, versículo 9 nos dice: Jehová es refugio al pobre, refugio para el tiempo de la angustia. Por lo tanto, vengo a decirle y aconsejarle que no se vuelva prisioneros de la incapacidad para hacer frente a los contratiempos y de todo aquello que marcó sus vidas de una manera traumática en el pasado. Dios te ha hecho libre en el día de hoy. No sigas alimentando esa crisis. No sigas alimentando ese dolor emocional, sino que Dios te ha hecho libre para que no seas adicta o adicto a la simpatía. Hoy es el tiempo de pararte firme en la verdad bíblica y decir: Jehová me ha hecho libre para que tenga una vida fructífera y productiva delante de Él. Lamentablemente hay personas que la adicción a la simpatía sirve como un efecto combinado cuando alguien ha experimentado múltiples decepciones en su pasado. Cuando experimentan una nueva decepción, la necesidad de simpatía crece exponencialmente hasta un punto que continúa alimentando su necesidad de recibir más atención de lo normal. En palabras simples, estas personas crean o forman un historial de malas experiencias que les sirve como fundamento para querer validar su comportamiento de recibir simpatía. Son aquellos que no buscan con diligencia la liberación espiritual, sino que prolongan ser sanados de las heridas y de los traumas de su pasado. Sin embargo, hoy en este podcast, Jesucristo desea recordarte que Él pagó el precio en la cruz del Calvario para sacarte de esa cárcel mental y romper esa adicción de querer recibir simpatía como su fuente humana de sanidad. Dios no quiere que te adaptes a la adversidad, sino que triunfes sobre la misma. Dios te capacitó no para que hagas el trauma un vehículo para conducirle al error, sino que su victoria espiritual sobre las vicisitudes de la vida le sirven hoy para testimonio a los demás sobre el poder de Dios en acción. Esto lo vemos en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52, donde nos narra la historia de Bartimeo el ciego. Nos dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo,
estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyéndole que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. A través de su vida, Bartimeo el ciego había recibido muchas expresiones de simpatía, mas sin embargo, él estaba decidido a recibir su sanidad. Él no se iba a convertir adicto a la simpatía, no se iba a convertir adicto a la empatía, sino que entendía de que estaba pasando Jesús Nazareno por su ciudad y estaba dispuesto a proclamar con todas sus fuerzas: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. De igual manera le digo, no sé cuánto tiempo has estado en esa condición. Posiblemente estás como el paralítico de Betesda, que año tras año no ha recibido su sanidad. Quizás como Bartimeo el ciego, nadie le ha prestado atención en su pasado. Mas sin embargo, este hombre entendió de que en Jesús estaba la respuesta a sus necesidades. Hoy Dios, a través de este podcast, le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué dolor emocional estás combatiendo en el día de hoy? No te vuelvas adicto o adicta a la simpatía, sino que reconoce que el Nazareno está pasando por su ciudad y le dice: ¿qué quieres que te haga? Por lo tanto, para romper con la adicción de recibir simpatía, tienes que dar razón a que solo a través de la salvación en Jesucristo podremos recibir la sanidad emocional. Solo Él es nuestra fuerza. Solo Él es nuestra vía de escape. Solo en Él hay salvación y vida eterna. Tienes que reconocer que la adicción de recibir simpatía continua es una atadura espiritual. Amigo mío que me escuchas, el adversario solamente quiere verlo deprimido. Quiere verlo acongojado y paralizado en el camino. Quiere verlo simplemente que usted se tome pena por sí mismo y comience a justificar las razones por las cuales usted se siente de la manera que se siente. Pero Dios ha venido a traerle claridad a sus pensamientos. Dios ha venido con una agenda del reino para llevarte al triunfo. Dios ha venido para traerte justicia. Dios ha venido para traerte sanidad. Dios ha venido para traerte provisión. Pero te dice en el día de hoy: necesito sanarte emocionalmente y traer sanidad interior para que reconozcas que la fuente de vida es nuestro Dios Todopoderoso. Tienes que tomar acción decisiva y confrontar ese espíritu de dependencia con la palabra de Dios. No permitas que el estrés y los problemas que parecen insoportables te aprisionen con una mentalidad de víctima de las circunstancias. Rompe en el día de hoy con esa adicción a la simpatía y dígase a sí mismo: hoy es mi tiempo para salir de estos valles de oscuridad y me posicionaré sobre el fundamento que es Jesucristo. Cuando aceptas la liberación de parte de Dios
y no te encadenas en el sentir de penas y angustias, vas a ver las ventanas de los cielos abrirse llenas de oportunidades y de un nuevo amanecer en el Señor. Vas a ver el mundo y su alrededor con una óptica muy distinta, sabiendo que no te estás enfocando en los problemas, sino que te estás enfocando en el Señor nuestro Dios. Hoy es el día para sonreír. Hoy es el día para alzar nuestras manos en victoria. Hoy es el día para cantar. Hoy es el día para aplaudir. Hoy es el día para testificar lo bueno y maravilloso que ha sido Dios para con nuestras vidas. El libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hoy tienes que visualizar en su espíritu el vivir una vida productiva y de normalidad. Tienes que disciplinar sus acciones y sus palabras para no abrirle la puerta de su corazón a la adicción, a la simpatía. Tienes que hacer como ese leproso en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 45, que rogándole a Jesús, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Hoy Dios quiere limpiarte. Hoy Dios quiere romper esa adicción que has tenido a la simpatía. Hoy Dios quiere transformar tu corazón y tus sentimientos. Hoy Dios quiere aligerar la victoria para usted, para su familia y para sus seres queridos. Es por eso que en el libro de Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 2, Dios nos exhorta en su palabra: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amigo mío que me has escuchado a través de este podcast, hoy Dios rompe con toda adicción a la simpatía y eres libre en el Señor para gozar de un nuevo amanecer ante su presencia. Este ha sido Daniel Vadillo y con mucha humildad le agradezco el que usted se haya sintonizado en el día de hoy y abierto su corazón para recibir esta instrucción de parte de Dios. Para más información de nuestro ministerio, pueden visitarnos a nuestra página de internet danielvadillo.org o a través de nuestras plataformas de redes sociales. Como siempre les recuerdo que todos nuestros libros están disponibles en línea por Amazon Books. Será hasta la próxima ocasión. Le exhorto en el día de hoy a abrir las ventanas de su corazón y decir: gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu libertad. Sean bendecidos.